Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, sobre todo, estamos escuchando desde la profecía de Ezequiel. Estamos en el capítulo 37 del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrían revivir estos huesos? Yo respondí: tú lo sabes, Señor. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que el Espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, los infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante esta profecía. Huesos resecos. Y así nuestra vida, nuestra familia y todo lo que es, queridos amigos, la vida de relación se reseca, se muere y pirupañan de ayer. Pero sin embargo el Señor nos da esperanza a través del profeta Ezequiel. Y aquí le hace pregunta, y esa pregunta también es para nosotros. Vos pensás, le dice Ezequiel, que estos huesos pueden revivir. Batecoba, ñandeba, va, ella responde también de yárabe. Tú lo sabes, Señor, le dice Ezequiel. ¿Será que nosotros también podemos decir lo mismo? Tú lo sabes, Señor. De Coreicua, Poná, lleva. Coñandeneta, ñande yo que cuera, todos nosotros tenemos ese corazón sincero y abierto. Si nosotros somos corruptos o estamos en la ignorancia o hemos dilapidado los bienes, ¿verdad?, de nuestra nación, haciendo que existan pobres entre nosotros, ignorantes, y bueno, pealaña de pecado, pero pueden revivir de Yara. Y nuestra respuesta tiene que ser: sí, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces nos dice: bueno, entonces acción, acción, acción. Yo les enviaré el Espíritu y esos revivirán, esos huesos se levantarán nuevamente. Ya yo que no vea peñan de Yara, vea peñan de Netamen, sobre todo. Que podamos revivir, sobre todo aquí, en nuestro conocimiento y encuentro personal con el Señor. Y que podamos ponerlo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.